aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Y defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los... Lara es licenciada en filosofía, ha estado trabajando como muchas jóvenes y muchos jóvenes de este país fuera de España, en Alemania, unos cuantos años, porque también ha estado en paro y en situación de precariedad. Es la situación que sabemos que tienen muchas de las jóvenes y de los jóvenes que ahora mismo están excepcionalmente preparados en nuestro país, pero que tienen que emigrar fuera para poder realizar su actividad. Y que por supuesto se lo juegan y se las fuera de España se las reparten como pueden. Ahora mismo ella ha vuelto a España y está de asesora en el Congreso de una diputada de Podemos y por tanto está trabajando en estos momentos aquí. Ella es la que ha escrito el epílogo, como ha dicho Javier, del libro de Manolo de Unidos. Vamos a escuchar entonces lo que nos tenga que decir Lara, que seguro que es interesante. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a todas y agradecer profundamente la invitación a participar hoy aquí en este foro de diálogo abierto, como comentaba la compañera al inicio, para habilitar nuestros espacios necesarios en esta etapa política tan interesante de necesario debate político colectivo, ¿no? En torno a cuáles son las líneas maestras, ¿no?, que debemos ir de alguna forma dibujando entre todos y todas para enfrentar lo que se viene. Bueno, después de este agradecimiento, estoy aquí. Yo me gustaría, de forma breve, en la medida de mis posibilidades, y si no, pues me interrumpís con total alegría y ligereza, porque puede ser que me extienda, me gustaría de alguna forma referirme brevemente un poco al contexto político actual, ¿no? Un poco situarnos desde mi punto de vista en el momento que estamos viviendo, pero sin lugar a dudas yo creo que para entenderlo, y como muy bien ha hecho Javi, pues es necesario mirar hacia atrás, mirar esos hitos políticos que no es baladí, coinciden todos con fechas concretas muy marcadas en el calendario para cada uno de nosotros y de nosotras, y que de alguna forma han sido condición de posibilidad para que enfrentemos uno de los momentos políticos más ilusionantes y emocionantes, creo yo, desde de los últimos años, ¿no?, en la historia de la democracia, probablemente desde la transición, ¿no? Efectivamente, si miramos hacia atrás, un primer hito político al que ya se ha referido Javier en su intervención, pues tiene que ver con el 15M, ¿no?, con esa fecha tan señalada en la que la juventud, de alguna forma, esa generación joven que no estaba siendo de alguna forma amparada por las movilizaciones o las organizaciones clásicas de la izquierda, pues encuentra su vía para el protagonismo político a través de las plazas y de las calles, ¿no? Y es precisamente esa generación la que actúa como catalizador, como trampolín para iniciar un proceso político que cambiaría de forma irreversible el tablero de este país para siempre. El segundo hito al que evidentemente tenemos que referirnos es, sin lugar a dudas, el 25 de mayo del 2014. El 25 de mayo del 2014 podríamos decir que se establece con total claridad, se asienta con claridad en España una contienda política. Una contienda política que todavía, a día de hoy, se sigue librando, ¿no? Una contienda política entre una posibilidad de cambio y de superación de ese marco que se estableció y se afianzó en la transición, el marco del 78, contra una capacidad de restauración de las fuerzas conservadoras que quieren mantener y sostener a toda costa el orden existente. Esta contienda política, de alguna forma, que ha venido dibujando y coloreando
todo lo que ha sucedido desde ese 25 de mayo de 2014 hasta hoy, situó con mucha claridad en primera línea una disputa del sentido, ¿no? Como dice, venía yo leyendo en el tren un artículo de Íñigo Rejón, Abriendo Brecha, ¿no? Que precisamente hablaba de los comicios del 20 de diciembre como precisamente esa disputa por el sentido, ¿no? Y ese es el tercer hito al que me quiero referir, ¿no? Al 20D. Unos comicios que de alguna forma ya se sabía, tanto por parte del régimen como de las fuerzas alternativas al mismo, que iban a dibujar los equilibrios de fuerza, las correlaciones de fuerzas necesarias que ordenarían a partir de esa fecha la transformación o la reforma de un orden constitucional que de alguna forma entendíamos ya todas, el conjunto de la sociedad española había entendido perfectamente y había asumido perfectamente que era ya un marco totalmente agotado y en plena extinción. El 20 de diciembre, de alguna forma, asienta lo que, parafraseando a Gramsci, ¿no? Y aquí le voy a robar a Manolo la primera cita, ¿no? De alguna forma asienta eso que Gramsci dice, ¿no? Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Pues podríamos decir que de alguna forma el 20 de diciembre parece que lo nuevo no termina de emerger y lo viejo efectivamente no termina de desaparecer. Porque lo que tenemos es algo así como unos partidos del turnismo, un partido popular y un partido socialista, que resisten en términos de votos, en términos de sufragio, pero que evidentemente no tienen ya la fuerza suficiente para garantizar que se va a producir una restauración normal. ¿Entendiendo? Dando la palabra normal de lo que podemos entender desde el punto de vista del mismo, ¿no? Tenemos por un lado eso, pero por otro lado tenemos la emergencia, el nacimiento con fuerza de unas fuerzas rupturistas que bloquean precisamente la recomposición de ese sistema totalmente resquebrajado, pero que no tiene la fuerza suficiente y necesaria para conducir una nueva etapa política con el calado suficiente para poner en marcha, ¿no? Un nuevo proyecto de país con todo el calado que ello conlleva. Es decir, que se asienta algo así como un dilema, ¿no? Un dilema porque ya no es posible salvar la gobernabilidad, ya no es posible salvar y mantener una estabilidad sistémica de este país si queremos al mismo tiempo salvar y garantizar que el partido orgánico del régimen, que podríamos decir con total claridad que no es otro más que el Partido Socialista, garantía precisamente de la integración de esos sectores subalternos y de las periferias al marco del 78, es ya imposible que estos dos elementos, la gobernabilidad y el partido orgánico del régimen, sobrevivan de forma simultánea, en la misma línea. Hay que elegir. O se mantiene la estabilidad sistémica de este país o se salva al Partido Socialista. Es decir, de alguna forma, esto es ya una primera victoria instalada ya en este momento político, ¿no? El pacto social que fundamentaba de alguna forma el régimen del 78 ha sido roto por las élites de este país. El pacto social ha sido roto por los de arriba y ya no podrá ser posible recomponerlo si no se escucha al conjunto de las mayorías sociales trabajadoras de este país y si no se sitúan sus necesidades y sus intereses por delante de todo, de absolutamente todo. Eso es ya una victoria histórica para este país. Y tenemos que tener muy claro que eso es algo que se logra el 20 de diciembre. A partir de ahí, me gustaría hablar de dos cosas, ¿no? En primer lugar, de un análisis muy por encima, que diréis, bueno, ya ha pasado tiempo, no tiene sentido ahora todavía seguir hablando de no Partido Popular. No, sí tiene todavía sentido porque son elementos de discusión que formarán parte de la estrategia y de las líneas maestras que nos tocará diseñar en la segunda parte que me gustaría abordar, que tiene que ver efectivamente con esta fiesta de los pactos que parece que se ha abierto y nuestra propuesta concreta
de gobierno, que como muy bien decía Javier refiriéndose a Grecia, pues también tenemos que hablar de lo que significa estar en el poder y las tareas que hay que hacer desde ahí, ¿no? Por eso, en primer lugar, hablando un poco de lo que tiene que ver efectivamente con los resultados. Bueno, tenemos a un Partido Popular que ha sido, pues bueno, sí, el partido más votado, la lista más votada. Eso es algo indiscutible. Pero, sin embargo, ha perdido 3,5 millones de votos con respecto a las elecciones de 2011. Es decir, ha tenido un resultado históricamente catastrófico, podríamos decirlo así. En segundo lugar, un segundo elemento, una segunda característica, es que de alguna forma se ve con claridad que tiene un suelo muy sólido, asentado en el mundo rural, en las provincias rurales y en una población, digamos, de una mayoría de edad, ¿no? Fundamentalmente pensionistas, jubilados y jubiladas, ¿no? Estos dos elementos me llevan a un tercero, ¿no? Porque es evidente que la cuestión del mundo rural y la cuestión generacional son dos componentes que se solapan y merced a la ley electoral han multiplicado su efectividad. Si hoy día analizamos y estudiamos los resultados obtenidos por el Partido Popular, vemos que el 50% de sus escaños provienen de provincias donde reside solo el 20% de la población. Es decir, que ha sido el primer partido, la primera lista más votada y, sin embargo, es el menos preferido por el conjunto de la población activa. Lo que nos lleva a diagnosticar una tensión intergeneracional clave, fundamental, para tener en cuenta de alguna forma encima de la mesa y ver efectivamente cómo tenemos que dibujar las líneas estratégicas de aquí en adelante. En segundo lugar tenemos al Partido Socialista Obrero Español. El PSOE ha perdido 1 millón de votos, ¿no? Ha sido de alguna forma capaz de aminorar, por así decir, pues el resultado, peor resultado de su historia, ¿no? La línea que se marcó Pedro Sánchez de los 100 diputados no ha sido ni siquiera alcanzada, pero es evidente que tiene de alguna forma un fuerte asentamiento en las comunidades autónomas del sur de España, ¿no? Que son comunidades autónomas que de alguna forma han garantizado la reconfiguración del poder interno del Partido Socialista. Ahí está la baronesa del sur, ¿no? Susana Díaz, reforzada por estos resultados, pero es interesante también analizar que de algún modo el PSOE ha perdido votos en las principales ciudades con una dinámica económica más fuerte, es decir, que ha perdido voto también entre un sector poblacional joven, jóvenes y adultos jóvenes. También por ahí, de alguna forma, ha venido sangrando. Y el tercer partido, claro, que hay que inventar es Ciudadanos, ¿no? Lo que podríamos llamar, sin lugar a dudas, la gran burbuja del ciclo político electoral. La mayor decepción, ¿no? Que se han podido llevar al interno de la organización, ¿no? En el caso de Ciudadanos, es evidente que la ausencia de bases, que la ausencia de militancia, la ausencia de una ética, de un relato, de una identidad cohesionadora ha demostrado que no es un movimiento. Y la campaña electoral ha sido la que nos ha demostrado que tampoco es un partido político. De hecho, hay que recordar, ¿no?, que precisamente fue en los últimos 10 días de la campaña, sobre todo en materia de feminismo, de igualdad, en materia de violencia de género, donde se vio que efectivamente este partido tenía una herida abierta por la cual sangró demasiado. Y hemos visto además, recientemente en el escenario postelectoral fundamentalmente, cómo su rapidez, ¿no?, en sumarse a cualquier modalidad de coalición a tres con Partido Popular o Partido Socialista revela la clara ausencia de proyecto alternativo a lo que es verdaderamente. Es un partido auxiliar del régimen, ¿no? Un partido de recambio en marca blanca del Partido Popular. Frente a estos tres partidos, estas tres organizaciones, surgen los resultados de las fuerzas rupturistas, de Podemos, ¿no? Hay 4 elementos que deberíamos poner encima de la mesa. En primer lugar, el clima mediático previo a la campaña electoral, ¿no?
Un clima mediático que situaba a Podemos en una posición testimonial, ¿no? Se decía que iba a ser de alguna forma incapaz de convertir esa brecha que abrió el 25 de mayo del 2014, de hacer de esa brecha grieta, como decía Julián Guinda, ¿no? Bueno, esto es el segundo elemento que hay que destacar, ¿no? La distancia, el desfase que se viene produciendo en este último año entre algo así como los deseos o los vaticinios de los grandes analistas políticos y socioelectorales de este país con la voluntad popular que luego se ha visto representada en la urna. Hay que tomar nota de esto, es importante y urgente tomar nota de esto. El tercer elemento son estrictamente los votos, 5 millones de votos, un 21% del sufragio. Primera fuerza en Cataluña y en Euskadi. Y en Euskadi hay que resaltar además con una ausencia de dirección, con una ausencia y un vacío organizativo. Segunda fuerza política en Madrid, en País Valencià, en Galicia, en Baleares, en Canarias y en Navarra. Segunda fuerza política en las ciudades con una actividad económica más importante y sobre todo un voto muy importante de ese sector generacional que se movilizó en las plazas y en las calles en el 15M y que encontró efectivamente la alternativa al bipartidismo en esta fuerza, ¿no? Es decir, con estos elementos, ¿no? Con estos resultados de estos 4 partidos, lo que tenemos encima de la mesa es un mapa del 20 de diciembre que refleja un cambio, refleja un clarísimo y evidente cambio, pero también esto es importante, cita y generacional, del empuje del cambio por un lado y por otro lado de esas fuerzas, resistencias al orden existente que vienen fundamentalmente del mundo interior, del mundo rural de esta España que vive. Es decir, que para romper, ¿no? Y esta es la primera conclusión que me gustaría lanzar, para romper con el marco del 78, para efectivamente acabar, ¿no? Con este sistema agotado, se nos va a exigir durante esta segunda transición, como dice Pablo Iglesias en su libro, ¿no? Precisamente así titulada La segunda transición, se nos va a exigir tener altura de miras, se nos va a exigir tener capacidad de acuerdo y se nos va a exigir tener un compromiso con capacidad de integración de estos sectores generacionales y geográficamente aislados para ser capaces de articular la nueva etapa política que se abre, ¿no? Claro, si esto es algo así como el mapa, fruto, ¿no? Lo que han supuesto de alguna forma estas elecciones generales, me gustaría abordar ya la segunda parte, ¿no? ¿A qué ha dado lugar? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy constantemente en medios de comunicación, en redes sociales? ¿Qué es lo que inunda de alguna forma todo lo que tiene que ver con esta espectacularización de la política? Bueno, todo esto ha dado lugar a lo que conocemos como la fiesta de los pactos, si me permitís la expresión, ¿no? Es una fiesta de alguna forma que se viene viviendo desde la propia Constitución de las Cortes el 13 de enero de este mismo año, ¿no? Una Constitución de las Cortes en las que, bueno, aquí el camarada compañero estaba presente porque le tocaba bien ocupar su escaño y nosotros dos como invitados de honor pudimos asistir a lo que ya de alguna forma pues era un cambio en este país. Pues sí, porque hubo un chaval de rastas que se levantó y dijo: sé que nos gusta que estemos aquí, pero os vais a aguantar porque hemos llegado y no nos vamos a ir. Y hubo otra persona que se levantó y dijo: viva España, viva los pueblos y viva los trabajadores. Y hubo otra persona que se levantó y juró la Constitución en lenguaje de signos. Sí, es que el cambio había llegado ya, se había aireado de alguna forma siguiendo la estela abierta en comunidades autónomas, en parlamentos autonómicos y siguiendo la estela abierta ya en los ayuntamientos el 24 de mayo, nuevos aires, nueva gente, la gente de la calle entraba e irrumpía en la institución. Pero ahora eso debe hacerse cargo y debe hacerse gobierno. Y esa es la cuestión fundamental, el enclave, la encrucijada en la que nos encontramos actualmente.
porque hay una oportunidad histórica de trasladar la ruptura que se ha venido produciendo y dando en las calles, de traducir esa ruptura en ruptura política e institucional. Y claro, yo recuerdo aquí, y probablemente muchos y muchas de vosotras y vosotros lo recordaréis, cuando nos lanzaron un reto, cuando estábamos en las plazas el 15M y vino Mariano Rajoy y nos dijo: dejaos de mochiladas, dejaos de carteles, dejaos de protestas, y si queréis ganar algo, presentaos a las elecciones. Pues bueno, el 13 de enero efectivamente se dijo, sí, asumimos ese reto, y va en serio. Asumimos el reto absolutamente de llegar aquí y conformar gobierno, de traducir esa ruptura en una ruptura de poder. ¿Y qué es lo que vamos a romper? Porque hay efectivamente una serie de elementos de ruptura programáticos encima de la mesa. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que trasladar, tenemos que vehicular. Cada persona tiene que convertirse casi en medio de comunicación que lo difunda a su alrededor, porque hay un programa de gobierno de ruptura que creo, humildemente, que está fundamentado en 4 elementos. En primer lugar, un programa de gobierno de ruptura desde el rescate social. Hemos venido a romper las lógicas de la socialdemocracia. Y esto tiene que ver con el rescate a los desahucios, tiene que ver con el rescate a las personas en situación de desempleo, tiene que ver con el rescate a los servicios públicos. Y esto solo puede resolverse situando a las personas en el centro y la economía al servicio de las mismas, y no viceversa. Ese es el primer elemento de ruptura de nuestro programa de gobierno. El segundo elemento es que hemos venido para una reforma democrática profunda. Es decir, vamos a gobernar para poner en marcha un proceso constituyente, que no es un significante vacío, no es una cuestión baladí, está llena de contenido. Y quiere decir transparencia de las instituciones, quiere decir una desoligarquización de los poderes reales, quiere decir democratizar el poder político, reformando en primer lugar, por ejemplo, la ley electoral, algo que aquí en Murcia ciudad, concretamente se conoce muy bien con esas famosas 5 circunscripciones que ya forman parte de la historia y que han sido precisamente una herramienta y un medio para garantizar y sostener el poder del Partido Popular durante décadas, ¿no? Hemos acabado, de alguna forma, y hemos venido aquí también, ¿no? Hemos acabado aún no, pero estamos en vías de, y este es el tercer elemento de ese programa de ruptura, hemos venido para acabar con la corrupción. La corrupción que hoy llena ya las portadas de todos los medios, que hoy es ya vergüenza y asco de un Partido Popular, que tiene a su presidente en funciones, Mariano Rajoy, presentando un coche, literal, un coche, la misma noche, el mismo día, ayer, que se registraban las casas, las viviendas de consejeros delegados de OHL en estricta connivencia y complicidad, trabajando con la trama de la red púnica que ha inundado, ¿no?, los ayuntamientos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pues hemos venido también para acabar con eso, con la corrupción, que tiene que ver efectivamente con sacar necesariamente al Partido Popular de la institución. No puede ser, no se puede acabar con la corrupción si no se erradica de una puñetera vez al Partido Popular. Y también para eso, otro lado de la moneda, la cara B de esa moneda es precisamente emprender las reformas necesarias en el ámbito de la justicia. Hay que acabar ya con las leyes que conectan al poder político con el poder económico. Y ahí las medidas que tienen que ver con las puertas giratorias son las prioritarias, ¿no? Y en cuarto lugar, el cuarto elemento de este programa de gobierno de ruptura es acabar con el problema territorial. Tenemos que hacer del derecho a decidir una nueva forma de entender la España del siglo XXI. Hay que entender esta patria, una nueva patria construida en torno a los elementos de solidaridad y fraternidad. Y para ello el derecho a decidir es un medio necesario. Porque aunque ahora de alguna forma el conflicto, la cuestión catalana esté situado en el foco, en el centro de la cuestión, dar salida a esa cuestión, a la cuestión catalana estrictamente hablando, significa también hablar del resto de los pueblos de España. Significa articular ese país de países, esa república confederal, ese proceso constitucional que de alguna forma alumbre un encaje entre todos los pueblos de este país. Y este es efectivamente, estos 4 puntos tan sencillos,
tan sencillos pero tan determinantes, son los que de alguna forma son líneas estratégicas, líneas rojas de un programa de ruptura de gobierno. Y el PSOE, el Partido Socialista, en el momento actual tendrá que decidir si entra en un terreno de negociación de estos 4 elementos. Esa es la cuestión. Tendrá que decidir si entra o no a negociar estos 4 elementos, porque los votos, esos 6 millones de votos de las fuerzas rupturistas, han hecho que ya no sea posible obviar estos 4 elementos. Han logrado algo, han logrado que no se pueda de alguna forma eludir estos elementos, ¿no? Y el Partido Socialista podrá elegir o bien entre sentarse a hablar de esto o unas políticas continuistas en alianza con Ciudadanos, para seguir alimentando ese bipartidismo, porque si podremos seguir yendo, ¿no? El bipartidismo ha sido herido de muerte, pero todavía no lo hemos matado. Y podemos vivir y se puede instalar todavía en el Parlamento un bipartidismo bifronte, unos gobernando y otros en la oposición. Porque efectivamente hay 2 maneras de sostener el bipartidismo. Tenemos la chapucera, por así decir, la de la gran coalición, el estilo de la Große Koalition en Alemania, que tiene visos de no darse, de forma explícita al menos, pero es que hay otra forma de sostener el bipartidismo, que es la de la alternancia, que va a jugar de forma ambidiestra probablemente en estos momentos, y es la que se maneja, ¿no? Probablemente en las cúpulas de ambos partidos, ¿no? Por ello yo creo que es muy importante que desde la izquierda rupturista estemos atentos y atentas, y que no caigamos en la trampa que nos están tendiendo. Una trampa muy sencilla, que es todo menos las elecciones. Pues no. Nosotras y nosotros vamos a decir todo o las elecciones. Así de claro. Porque el elemento de ruptura ahora mismo se sitúa precisamente en esa clave. Elecciones sí o elecciones no. Y paralelamente a esto, y ya concluyo, creo que es muy importante también que iniciemos una etapa de movilización y de autoorganización. Porque en un escenario como en otro va a ser muy necesario y muy importante que seamos capaces de articular y de construir el poder popular que actúe como colchón y sostén por la base. En un escenario de gobierno lo vamos a necesitar, porque lo que ha pasado con Tsipras en Grecia va a ser una broma comparado con lo que ocurra con nosotros. Nos van a poner en el foco, en la diana de la troika, de todas las instituciones, digamos, Fondo Monetario Internacional, del IBEX 35, nos van a situar en la diana de eso, y lo que nos harán será poco comparado con lo vivido en Grecia. Pero en un segundo escenario, en el segundo escenario de oposición, necesitaremos esa movilización y ese poder popular autoorganizado para poner en marcha, precisamente desde abajo, ese proceso constituyente y ser capaces de pilotar y ser garantes de que se va a dar un proceso de alguna forma, un proceso, digamos, de siempre ojo a visor con respecto a la reforma de la Constitución que puede ser que se emprenda, que garantice que efectivamente los intereses de esas mayorías sociales trabajadoras a los que me refería al inicio estén contempladas en la misma. Sin más, le doy la palabra a Manolo y muchísimas gracias por estar.